Ahora nos vamos a conectar hasta el Brasil. Tenemos a Fabio Cardoso que nos va a estar hablando sobre el tema de sensores. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos listo a Fabio, por favor, producción? Perfecto. Entonces, Fabio, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría de agradecerles por la invitación y la presencia de todos para esta conversación sobre sensores. Mi nombre es Fabio, soy gerente de productos y llevo 7 años trabajando en Schneider. Eh, entonces, para empezar, sabemos que el mundo está experimentando una transformación digital con más y más datos e información que se vuelven valiosos en la toma de decisiones estratégicas en las industrias y que conducen al concepto de industria 4.0. Este punto clave es que ofrece Telemecanique precisamente con el comienzo de este proceso que son los sensores. Y los sensores son obviamente toda la base de automatización en las industrias. Acá en este slide me gustaría hacer una analogía, específicamente hablando del cuerpo humano con los sistemas de automatizaciones, porque las automatizaciones es considerado el cerebro de las máquinas y los sensores son, por lo tanto, como los sentidos de las máquinas. Esto nos lleva a esta estructura que ya deben ter visto en alguna vez en las presentaciones de Schneider Electric, nos lleva al sistema de EcoStruxure, que es formado por 3 capas de apps analíticos y servicios, la otra capa que es de control y la capa de productos conectados, que es donde están todos los productos y el portafolio Telemechanic Sensors para detectar las situaciones de campo, enviar todas las informaciones y datos relevantes de las máquinas para los sistemas de control y analíticos para la toma de decisiones. Hablando de nuestro portafolio, nosotros tenemos 8 líneas de productos que son diferentes, básicamente interruptores de posición, sensores inductivos y capacitivos, sensores fotoeléctricos, interruptores y sensores de seguridad, interruptores y sensores de presión, ultrasónicos, RFID y cables, conectores y accesorios. Sin embargo, hoy vamos a hablar y centrar solo en los que es nuevo para ustedes, y estas novedades están en las líneas de sensores inductivos y ultrasónicos. El primer lanzamiento que voy a presentar es la línea de sensores inductivos, que consiste en nuestra nueva línea de sensores inductivos básicos con distancia de detección extendida. Entonces, el propósito de esta nueva línea de sensores es ofrecer una opción de sensor inductivo básicos para aplicaciones más simples, donde se necesita un precio más competitivo sin renunciar obviamente de la calidad de los sensores Telemecanique. Entonces, para obtener una mejor relación calidad-precio, utilizamos esta línea nueva de productos que estamos lanzando en el mercado. Esta oferta consta básicamente de sensores en forma de cilindro en diámetros de 12, 18 y 30 milímetros, PNP, NPN, con tensión de alimentación 24 voltios DC, básicamente con 3 hilos, encerrable con distancia de detección de 4 a 15 metros respectivamente. En este panorama, con este lanzamiento, hemos ampliado aún más nuestra gama de sensores inductivos básicos. Como pueden ver, en esta gama tenemos sensores empotrables y no empotrables, con estos diámetros de 12, 18 y 30. Tenemos el diámetro de 8 milímetros también en la versión no empotrable. Y como pueden ver, el nuevo rango, el nuevo producto está acá en esta tabla rosa, la línea XS1BH de 4, 8 y 15 milímetros de distancia de detección.
Es una línea muy simple para ayudarles en las especificaciones y seleccionar el nuevo producto. Tenemos un catálogo que está disponible en este enlace y lo más importante, todos nuestros nuevos sensores ya están disponibles para las ventas y las principales referencias tenemos disponibles en stock. ¿Listo? Eh, Caso tengan alguna duda o alguna pregunta, pueden enviar por el chat o pueden dejarla para hacer al final de la presentación, obviamente. Entonces, continuando, ahora voy a presentarles este pre-lanzamiento, que es un producto que ya hemos lanzado en Brasil, pero no todavía en Latinoamérica. Este pre-lanzamiento es para concluir la conclusión de un proyecto de renovación de toda nuestra oferta de sensores ultrasónicos cilíndricos que comenzó en 2018 con el lanzamiento de los primeros modelos con un diámetro de 18 milímetros y ahora estamos completando esta migración de oferta con el lanzamiento de los nuevos modelos de 30 milímetros. Entonces, esta es una descripción general de toda la nueva oferta con diámetro de 30 milímetros que van desde 1 metro hasta 8 metros de distancia de detección. Se pueden comprar modelos hasta 2 metros de detección con la cara angular en 90 grados para facilitar la instalación en algunas máquinas, algunas situaciones donde no tenemos espacio suficiente para instalarlos, y hasta 4 metros de detección, de distancia de detección. Podemos también ofertarlos en cuerpo plástico, metálico o de acero inoxidable, que posibilita algunas instalaciones en ambientes en entornos más desafiadores. Otras características de estos sensores, por ejemplo, todos ellos vienen con la posibilidad de programación por software, configuración de diferentes modos operativos, vamos a ver un poco más a continuación, montaje de lado a lado debido a la función de sincronización, mejor ángulo de falla y zona muerta. Se puede también configurar y ampliar esta zona muerta para desconsiderar algunos ecos y algunas situaciones en campo, y también certificación tipo E2 contra interferencias electromagnéticas, que es muy importante en algunos entornos, en algunas ubicaciones. Hablando sobre el software software de programación es compatible solamente con la nueva oferta. La línea antigua no es posible de hacer la programación por software. Tenemos también un kit de programación USB que consiste en esta caja con los conversores y otros accesorios que están contenidos en este kit. Software operativo con Windows Vista 7, 8.1 y 10, obviamente. Y el más importante, el software es gratuito para downloads. Pueden descargar desde el sitio de telemecanicsensor.com. Eh, Sobre los modos de funcionamiento, es una línea de productos que será multimodo, lo que significa que con uno solo producto podrás configurarlo para que funcione de cualquier uno de estos modos, como por ejemplo modo ventana, donde tenemos dos límites, un límite inferior y otro, un límite bajo, un límite alto, por ejemplo. Modo reflejo, donde se utiliza un fondo para hacer la detección de los objetos o personas o cosas. El modo proximidad, que se trabaja con una tecnología, una función como si fuera un tipo difuso de detección. Y el modo bomba, para hacer el control automático de un sistema de bombeo, por ejemplo. Entonces, con solamente una referencia se puede utilizar estos 4 modos. Basta hacer la configuración utilizando este accesorio. Hablando sobre configuraciones, obviamente tenemos básicamente tres tipos diferentes de configuraciones. Acá en esta tabla se pueden mirar, por ejemplo, que para la gran mayoría de las aplicaciones se puede utilizar, por ejemplo, alrededor de 80% de las aplicaciones se puede hacer la programación, la configuración simples, que significa utilizar el modelo, el sensor con los ajustes de fábrica estándar, como por ejemplo modo window o ventana,
con normalmente cerrado o, disculpa, normalmente abierto con direct function del escalonamiento de la salida analógica y con zona de detección máxima. Entonces, en estos casos se utiliza la instalación simple, ajuste simple o entonces plug and play, que se puede utilizar directamente como se viene de fábrica. Para configuraciones avanzadas también es posible de hacer la configuración solamente utilizando este accesorio que es el Remote Teach Button, donde se puede cambiar, por ejemplo, el modo de selección, como dice en la pantalla anterior. Digital, modo de selección de window, reflex, pump o proximity, ventana, reflejo, bomba o proximidad se puede cambiar por estos cuatro tipos de configuración. Analógico se puede invertir el escalonamiento de la salida analógica de 4 a 20 cuando se está más cerca del objeto o cuando está más lejos del objeto se puede invertir la lógica de escalonamiento de la salida analógica. Se puede cambiar también el contacto de normalmente cerrado para normalmente abierto, depende de la aplicación. Y también volver a las configuraciones de fábrica, que es una situación que a veces puede ser necesaria en el campo. Y para configuración completa se utiliza todos los recursos, todas las informaciones, las funciones a través del software. Entonces, a través de este software se puede hacer muchos otros ajustes, como por ejemplo ajustar la ganancia del sensor, la pérdida de eco y muchas otras características que van a posibilitar la instalación y asegurar el rendimiento incluso en los entornos más desafiantes. Entonces, se utiliza el nuevo software para aprovechar al máximo las nuevas funciones. Es muy fácil de configurar el software, es muy simple de hacer los ajustes de las configuraciones. Download, se puede hacer el download y upload de la configuración como si fuese un PLC, por ejemplo. Se puede guardar la configuración y después descargar la misma configuración en otro tipo de sensor cuando se va a reemplazar, en caso de reemplazo. Y también se puede hacer un monitoreo en tiempo real de la salida analógica, por ejemplo, del sensor para verificar si están habiendo alguna interferencia o si la detección no está correcta, suficiente. ¿Ok? Finalmente les voy a mostrar el vídeo promocional de la nueva línea de sensores ultrasónicos para que puedan mirar todas las características y novedades de este producto. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su tiempo y atención. Y solo para
hablar para ustedes. Si necesitan alguna cosa, alguna otra característica o alguna consulta, se pueden hacer ahora en el chat o abrir su micrófono y hacer tu pregunta en vivo. También me gustaría de hablar a ustedes que INET es nuestro único parcero especializado en sensores en Perú, entonces son personas muy capacitadas para soportarles en todos los asuntos, tanto de estos nuevos productos como también todo el portafolio Telemecánica Sensors. Pueden contar con ellos para todas las situaciones que necesitaren en tus necesidades, en tus empresas. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta la próxima.